Ok, aquí vamos a plantear un problema de portafolio que dice lo siguiente. Este es de un juego de portafolio que ya está, digamos, publicado en mediación. Este que corresponde, creo que es el número 7 de la lista. Y dice, determine la magnitud de la fuerza P, de modo que el momento flector en la sección C sea cero, ¿verdad? Como ven, es similar al anterior, en el cual en el otro nos dan ya los valores de momento, tanto en E como en D. Y aquí nos dan que en C, que es este punto donde inicia esta carga distribuida, y es cero, ¿verdad? Aquí en este punto. Entonces dibuje los diagramas de fuerza cortantes y momentos flectores del tramo ABCD. Entonces vean que aquí tenemos ABCD. Y dice, haya los valores máximos de fuerza cortante y momento flector e indicar en qué sección o punto de la viga se presentan, tanto el máximo del cortante como del momento flector. Entonces acá, similar a lo como vimos en el anterior, primero vemos los apoyos, tenemos una articulación o perno en E, un rodillo o patín en A, una reacción, una reacción acá que separamos en dos o descomponemos en dos, una en X y otra en Y, siguiendo el sistema cartesiano. Y tendríamos 2 y una 3 y esta P4. ¿Ok? Y tenemos ¿cuántas ecuaciones? 3. Una para X, vemos que P es igual a la de E, ¿verdad? Estas dos son iguales. Y la de A y E, entonces se van a soportar, por decirlo así, esta carga distribuida que es constante entre el tramo FG y esta otra que es triangular, que en C vale 0 la carga cortante y en D, luego recorrer 3 metros, es de 200. Entonces siempre que ustedes tengan una carga así y se representen una carga distribuida de forma triangular, el valor que les dan es el máximo o en ese punto, que sería en el punto máximo. Al un solo valor y vemos que es una carga constante, entonces es constante a lo largo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es plantear el diagrama de cuerpo libre como total, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que, no voy a plantear las ecuaciones por razones de tiempo y para que ustedes lo hagan. Entonces, tenemos acá una fuerza aquí. Podemos poner esta aquí de una vez si queremos para la izquierda, que sabemos que se va a equilibrar en esta porque en X no tenemos más que estas dos. Y tenemos esta. Y vemos que todas estas cargas de acá que está cargándose la viga van hacia abajo y por lo tanto muy probable que estas dos sean para arriba. Entonces aquí tenemos una AY o A, EYX. Entonces acá planteamos las sumatorias de momento, ¿verdad? Las ecuaciones de equilibrio. Lo importante aquí es tener acá la carga equivalente. En este caso, al ser una carga distribuida en forma de triángulo, aquí tenemos una carga equivalente de ¿cuánto? Del área que representa esta carga, que sería 200 el máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Por 3, o sea, si quieren lo ponemos aquí, 200 kilonewton, digo, newton, no, kilonewton, 200 newton por metro, por 3 metros, ¿verdad? Y se cancelan los metros, nos da 600, pero como es un triángulo, dividimos entre 2. Eso nos da 300, ¿verdad? El 2 se va con el 2, nos queda 100, 100 por 3, 300. Y en este caso, la carga equivalente acá, se la podemos llamar tal vez 2, perdón. Vamos a dibujar esto acá. Entonces W equivalente 1, o A, o B. O sea, lo importante es que ustedes las diferencian estas dos. Entonces esta de acá sería 150 por 2, o sea, igual 300. Ahora lo ponemos ahí. 150 newton por metro por la distancia 2 metros.
es decir, 150 por 2, 300 newton. ¿Dónde están ubicados? Entonces, en este caso, al ser un rectángulo, está ubicado a la mitad de la longitud. En este caso podemos tomar referencia con respecto a. ¿Por qué? Porque si hacemos momento con respecto a, ya tenemos de una vez la distancia. Entonces aquí, la mitad de 2 es 1 metro. Y de esta de acá nos interesa, por ejemplo, un valor con respecto, por ejemplo, a la línea esta que va de ED. Y sabemos que para un triángulo rectángulo está a 1/3 del ángulo recto, de la intersección de los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, en este caso sería, hasta aquí, 1/3 de 1/3 de 3, ¿verdad? O sea, 1 metro. Entonces, esta distancia es 1 metro con respecto a este punto. Entonces, una vez que tengamos esto, planteamos las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones, ¿qué nos dicen? Nos dicen que, por ejemplo, en las ecuaciones de equilibrio, nos dicen que si en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos que X es igual a P, o P es igual a X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, a Y, más Y, más menos 300 porque va para abajo, y menos 300 que es la otra, ¿verdad? Igual a 0. Entonces sería una ecuación. O Y es igual a 600 menos AY. Y si hacemos sumatoria de momentos, por ejemplo, en E, igual a 0, al final obtenemos que una relación que nos dice que P es igual a, si ustedes lo pueden revisar, 600 menos 2A. Entonces, como ya veíamos, tenemos 4 incógnitas, X, Y, P y Y, ¿verdad? Para 3 ecuaciones. Por lo tanto, necesitamos cortar en algún punto. ¿Dónde cortamos? Ahí está la pregunta. Entonces, en este caso tenemos que usar el dato que nos indicaron. ¿Cuál era el dato? El dato era el momento flector en C es 0, ¿verdad? Ese es el valor del dato que tenemos que usar. Entonces, ya sea que cortamos en C y analizamos la parte izquierda, entonces de la parte izquierda, si hacemos un DCL de la sección ABC, por ejemplo, ABC y FG, porque todo está pegado, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es un corte aquí. Entonces, ya sea analizamos para acá o analizamos para acá. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos utilizando el valor del dato, ¿verdad? Del dato del enunciado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si agarramos la parte izquierda, ¿qué tenemos? Aquí lo voy a dejar como lo voy a dejar como una línea. Entonces, aquí tenemos este tramo y tenemos esto aquí y esto acá. ¿Verdad? Ese es el tramo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí tenemos la fuerza AY que sigue siendo incógnita. Está acá, ¿verdad? Tenemos la carga equivalente. Vean que la carga equivalente solo entra, en este caso, para los diagramas en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. En realidad, ¿verdad? Sabemos que es una carga distribuida, pero la que juega en los cálculos es la equivalente. Y es 300. ¿Qué más? Entonces, al hacer el corte aquí, entonces en este caso, al hacer el corte, va a aparecer que cortante
una fuerza axial, ¿verdad? Y un momento, MC. Y como sabemos que el MC es ¿qué? Es 0, ¿verdad? Esto es un dato. Este es el VC y esta es una fuerza axial C. Entonces, planteamos las ecuaciones de equilibrio para esto, ¿verdad? Obviamente siempre tenemos que poner los puntos. A, B, C, F y G. Y las dimensiones que nos interesan, ¿para qué? Para completar el diagrama, ¿verdad? Entonces sabemos que hasta aquí mide 3 y estos 2. Y la distancia que hay de acá es 1. Entonces es 1 metro, 2 metros, 1 metro. Entonces este sería el diagrama, ¿verdad? Este es W igual 150. Este sería entonces el diagrama que corresponde a esto. ¿Qué podemos encontrar acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué información se obtiene de este análisis con este diagrama de cuerpo libre? El valor de AY. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo lo calcula? O sea, ¿qué ecuación plantea para determinar a Y directamente? Sumatoria de fuerzas en Y. Ok, si hago sumatoria de fuerzas en Y, hagámoslo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo a Y menos 300, ¿verdad? Menos VC igual 0. Tenemos una ecuación con una donde solo aparezca Y. De aquí no podemos determinar a Y ni VC. VC, ¿por qué? Porque son de una El coma a momento la en otra. C, ¿no? Momento en C, correcto. Aquí igual VC es igual a de Y menos 300, ¿verdad? Y menos 300. Sumatoria de momentos en C igual a 0. De aquí obtenemos Y, ¿verdad? Porque sería Y sería negativo menos Y por 3 más 300 por 2, ¿verdad? Vean que si hago momentos en este punto, estas dos fuerzas no hacen momento y sabemos que el MC es 0. Entonces de aquí despejamos a Y directamente, que sería a Y igual 600 entre 3, ¿verdad? Igual 200. Entonces ya tenemos 200 newton, iría para arriba. Entonces ya tenemos esta de acá. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando la fuerza P, ¿verdad? Entonces tenemos que, ya encontramos una. O sea, ya tenemos, perdón, mira, está aquí mismo. Tenemos esta de acá. O sea, ya tenemos de aquí, podemos determinar ¿cómo se llama P? ¿Cuánto es P? P es igual a 600 menos 2 por 200. O sea, P igual 200. 600 menos 400. Y iría para acá. Entonces ya encontramos P. Al tener P, tenemos X.
Y de acá, de esta, sale que Y es igual a 600 menos 200, o sea, 400 newton para arriba. Entonces, de esta forma ya tenemos las reacciones en las, ¿cómo se llama? Y la fuerza P, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué nos dice el problema? Nos devolvemos al enunciado. Dibuje los diagramas de fuerza cortante para el tramo ABCD. ¿Ok? Sería este tramo. Entonces, si nos piden solo en este tramo, me tengo que deshacer de esto que está aquí, ¿verdad? O sea, hay que hacer un corte acá y un corte aquí. ¿Estamos de acuerdo? Como me están pidiendo solo el tramo horizontal, necesito cortar esto. Vean que todo esto que forma una L o una escuadra acá, está fijada al punto B. Entonces yo necesito cortarla. ¿Qué pasa si yo lo corto? Si yo lo corto, lo que vamos a hacer acá es que vamos a obtener, entonces, acá sería el DCL FGB. Entonces, este FGB de acá, ¿qué tiene? La carga equivalente con la carga real distribuida. Y cuando yo corte acá, siempre que se corte y se separe el elemento, ¿verdad? No es la separación, acordémonos, no es la separación que se hace si fuera unida por un perno o una articulación. Cuando se hace una separación, cuando hay una articulación, aparecen dos fuerzas o una reacción que se descompone en dos. Pero al estar así unida, como así soldada, va a aparecer entonces un cortante, una fuerza y un momento, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Entonces tenemos este de acá, ¿no? SSL de ese caso. Entonces, si yo quiero analizar esta fuerza de acá, hago el diagrama. Una vez que hago el diagrama, obtengo, se tiene este V, F y M. Y luego, acuérdense que por acción-reacción, en la viga, aquí teníamos nosotros la carga esta A. Y en B, cuando llegamos a B, vamos a tener lo contrario a este. Acción-reacción. Opuesto para acá. Y el momento este va para acá y este iría para el otro lado. Entonces, aquí, este M, ven, si es un momento externo. No es el caso de C, que C era un momento interno. Que en el diagrama de momentos, nuestro diagrama de momentos, en C tiene que cortar al eje X, ¿verdad? Porque M de C es igual a 0, ¿verdad? Entonces en el diagrama de momentos tiene que cortar ese punto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, le llamemos VB. Esto es una fuerza axial B, este es VB. Entonces, aquí está como cortante y aquí está como axial, ¿verdad? En al estar axial pasa a ser cortante en este otro. De un momento. Ok, estamos bien. Entonces aquí tenemos la fuerza A, tenemos esta de acá, tenemos aquí la carga distribuida, que estaba aquí así. Que esta se transforma en una carga equivalente, ¿verdad? Acordémonos que lo que interesa para los diagramas es una carga equivalente. Entonces una W equivalente
que esta la llamamos 1 y esta 2, ¿verdad? Nada más para, vamos a terminar de poner ustedes aquí los puntos. Este era F, G, este era B. Esta distancia no interesa en realidad, porque lo que interesa es esta distancia. Esta distancia era 1 metro que dijimos. Y toda esta distancia era 2 metros. Aquí este era A, este era B. Este es C y esto es D. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta la fuerza P que acabamos de encontrar, ¿verdad? Está aquí P. Era 200 newton, ¿verdad? Este equivalente era de 300. El AY, ¿cuánto nos había dado? 200 creo, ¿verdad? Por aquí anda, sí, 200. AY vale 200. Entonces tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Las ecuaciones de equilibrio para determinar estas, ¿verdad? Aquí yo puse este sentido, ¿verdad? Las ecuaciones de equilibrio al final nos van a decir si el sentido supuesto es correcto. Entonces, si da al revés, entonces se cambian aquí, se cambian. No hay problema. ¿Y qué pasa ahora acá? Vean que hicimos un corte aquí, ¿verdad? Hicimos un corte acá. Un corte aquí y otro corte acá. Entonces, igual con este tramo de acá, lo vamos a hacer aquí. Entonces, en este caso, vamos a tener acá la fuerza esta, digo, el tramo este vertical de E. Entonces, este lo llamamos el DCL de la viga ABCD. Y este pequeñito aquí, un poco apretado, DCL de el elemento de E. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos que aquí abajo teníamos las reacciones, ¿verdad? Por eso es importante al inicio calcular bien las reacciones. Entonces teníamos Y de esto, que va para arriba, 400, y P y X que va para la izquierda. Entonces teníamos acá, este que van acá. Este es de 200. Este es de 400, que este es X. Y este es Y. ¿Ok? Entonces, al yo cortar acá, va a aparecer lo mismo, ¿verdad? Como no estoy separando por medio que está atornillado, entonces al hacer un corte necesariamente van a aparecer un cortante, una carga axial y un momento. Entonces a este lo llamamos momento D, ¿verdad? Está un cortante que corresponde, para este corresponde un cortante VD, y esta es una carga axial D, ¿verdad? Si hacemos sumatoria, estas dos se cancelan, y el momento es igual a que, si hago momentos aquí en D, ¿verdad? Aquí tenemos D y aquí tenemos E, y tenemos la dimensión, aquí tal vez, aquí esto mide 3 metros. Entonces encontramos MD. Ok. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué seguiría? Los escucho.
a hacer sumatoria de momentos en D y la sumatoria de fuerzas en Y. Ujú. Ok, una vez que encontramos estas, entonces acá, por acción-reacción, vean que de momento el sentido puede que no sea el correcto, lo aclaro. Eso, cuando cuando ustedes hagan la sumatoria de momentos, lo importante es que a la hora que ustedes trasladen, cuando pasen el punto D, que es el mismo punto D, pero acción-reacción, aquí vamos a tener el cortante, tal vez lo hago con otro color para que se diferencie. El contrario a este de acá iría para arriba. Entonces aquí sería el FD, aquí el VD, y si este va para acá, entonces por acción-reacción iría aquí así, ¿verdad? Pero el sentido, como les dije, tienen que corregirlo. Entonces, a nosotros nos interesa en el diagrama, entonces, dibujar estas cortantes, ¿verdad? Con los diagramas de cortante y de momento. Entonces, por ejemplo, esta no interviene. Este que es cortante en B, acá, no entra en el diagrama cortante, sino que entraría esta y entraría esta, ¿verdad? Esta se convierte en VD para la viga. Y este se convierte en un cortante B para la viga. Entonces eso es lo que tengo que quedar claro. Esto es una fuerza axial para la viga. Entonces no se dibuja en el diagrama. Y esta también va a corresponder a una carga axial, una fuerza axial para la viga. Entonces estas de acá no se dibujan, solo que esta que era cortante, que era axial acá, se convierte en cortante para la viga, y esta que era cortante aquí, axial, se convierte aquí en cortante. Ok, entonces ya con eso ustedes podrían entonces dibujar el diagrama, ¿verdad? Cortante y momento, y determinar los valores máximos. Entonces, ¿cuáles son los puntos de interés? Por ejemplo, entre A y B, entre B y C, y entre C y D, ¿verdad? Teniendo en cuenta que aquí voy a subir 200 y luego tal vez baje o suba dependiendo de este valor de FB. Luego aquí no voy a tener carga constante. Entre A y B es constante, entre B y C también es constante. Y luego entre C y D voy a tener el efecto de esta carga distribuida. Y cierro, ¿verdad? Con la carga FD. Ok, y luego para los momentos igual, ¿verdad? Voy a tomar en cuenta el área que se forma en el cortante para este tramo, el área del cortante para este tramo, el área del cortante de este tramo, que tiene que ver con el que va a ser igual a 300, asociado a 300 por esa área, ¿verdad? Tomar en cuenta que voy a tener también momentos concentrados, tanto en B como en D. Ok, entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y verificar que en C se corte el eje X, ¿verdad? Porque sabemos que M de C es 0, un momento interno. Acuérdense que esto es interno. Ok, no sé si tienen dudas más con respecto a este problema. Ok, está bien, entonces hasta aquí llegamos con este problema.